Hola amigos, hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast La Curaduría de la Investigación. Como saben, este espacio está dedicado a platicar, conocer y analizar todo lo referente a qué hacer para hacer una buena investigación. En esta emisión hablaremos de investigación documental versus investigación aplicada. ¿Saben qué es una o la otra? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Dónde y cuándo aplicarlas? Pues vamos a conocerlos. Comenzamos. Investigar es buscar, conocer, encontrar. Hablar de investigación científica es hablar de método, de ciencia, de proceso. Podríamos definir a la investigación científica como el proceso sistemático de investigación que contiene elementos estructurados para dar respuestas objetivas a las problemáticas planteadas. Ahora bien, según el objeto de estudio o la problemática planteada y lo que queremos obtener, será el tipo de investigación a realizar. Y para ello existen varios tipos de investigación científica. Está la investigación básica, la investigación aplicada, la investigación documental, la de campo, la experimental, la no experimental, la exploratoria, la descriptiva y la mixta, que en este caso podríamos combinar dos o más de estos tipos de investigación. El día de hoy nos enfocaremos a conocer y desglosar dos de ellas, la investigación aplicada y la documental. En la investigación documental constituye una estrategia metodológica que emplea la investigación científica para realizar la revisión de antecedentes de un objeto de estudio y para construirlo conceptualmente. Este tipo de investigación se realiza apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística. La primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc. La investigación documental nos permite poner en contexto el fenómeno a estudiar, estableciendo relaciones diacrónicas y sincrónicas entre acontecimientos actuales y pasados. Posibilita una mirada retrospectiva hacia atrás, una mirada actual y otra prospectiva hacia adelante de la realidad que es objeto de indagación. Es decir, es revisar el pasado, analizarlo en el presente y proponer un futuro con bases teóricas. El análisis de esos documentos supone la lectura de estos como si fuesen textos. A estos textos se los indaga haciéndose preguntas y se los observa como a cualquier acontecimiento que se está produciendo actualmente. Es decir, es como si los entrevistáramos, pues. Al hablar de documento, nos referimos a una amplia gama de registros escritos y simbólicos, así como a cualquier material y datos disponibles. Los documentos incluyen cualquier cosa existente previa y durante la investigación, es decir, lo que ya está escrito o lo que se está desarrollando. Estos documentos se clasifican según su materialidad, en escritos visuales o audiovisuales. Según el contenido, en documentos acerca de hechos reales y documentos acerca de hechos de ficción. Según la intencionalidad con que se hayan producido, se clasifican en públicos o privados. Según el modo de transmisión de los símbolos que contiene, en documentos que hacen referencia a los restos físicos de una cultura o documentos orales. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas del uso de materiales documentales? En primer lugar, su bajo costo en la provisión de gran material informativo. Los podemos encontrar en diferentes lugares y ahora con el acceso a Internet, pues desde cualquier parte del mundo. Su carácter no reactivo, es decir, por constituir material previo a cualquier investigación, estos no suponen la distorsión que puede ser producida como consecuencia de la presencia del investigador, como en el caso de la observación y la entrevista.
es decir, es objetiva y no da pie a ser subjetivos. Su carácter de exclusividad. De ahí que el contenido informativo que proporcionan los materiales documentales revisten un carácter único, pues ya han sido producidos y no obtenidos a partir del empleo de técnicas de observación y conversación. Revisten también un carácter de historicidad. Han sido producidos antes de que el investigador se interese por ellos, sin su intervención en el marco de un contexto histórico y cultural, determinando que le han impreso ciertas características. Sin embargo, también representa algunas desventajas. Por ejemplo, la intencionalidad selectiva en su proceso de conservación, es decir, el riesgo que supone la conservación del material documental. La selectividad que puede operar como una fuente de reactividad en el sentido que contamina la información contenida en los documentos. Por otro lado, su carácter de datos secundarios, o sea, producidos con propósitos diferentes a los del investigador. De ahí que presentan ciertas limitaciones de partida respecto de su uso. Y el problema que se plantea en su interpretabilidad. Si sostenemos que los materiales documentales son productos simbólicos previos a cualquier investigación, estos han sido elaborados atendiendo a características contextuales e históricas particulares. Esto hace que haya una distancia con quien realiza una lectura del material documental, distancia que aumenta la posibilidad de múltiples interpretaciones. De ahí que el material documental es susceptible de ser manipulado y alterado en su significado simbólico. El riesgo que supone el empleo del material documental sin un sentido crítico y sin tener en cuenta que constituye un material socialmente construido mediante intencionalidades diversas. De ahí que no sean expresiones fidedignas para ser empleadas como datos primarios de una investigación. En otras palabras, el consultar documentos sin validez teórica o sin respaldo de autores reconocidos o sin constatar que sean fuentes fidedignas. No podemos suponer que páginas como El Rincón del Vago o blogs sin autores o referencias tengan validez y los tomemos como de facto. Todos estos factores son muy importantes de considerar a la hora de estar realizando la curaduría de la investigación. Por eso debemos tomar en cuenta lo siguiente: confirmar la autenticidad del documento, que el estilo y contenido sean representativos de la época en que se enmarca el documento. Vamos entendiendo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la investigación aplicada. Esta investigación consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos. Está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo o propósito específico práctico, enfocándose en la búsqueda y la consolidación del conocimiento para su aplicación y por ende para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico. Esta investigación se realiza para determinar los posibles usos de los resultados de investigación básica o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos específicos predeterminados, lo que implica un intento de solucionar problemas específicos. Esta expresión se popularizó durante el siglo XX para referirse al tipo de estudios científicos orientados a resolver problemas de la vida cotidiana y a controlar situaciones prácticas. Actualmente, este tipo de investigación se posiciona como un ámbito muy fértil, considerando la alianza establecida entre la educación y la industria. La investigación aplicada se centra en la resolución de problemas en contexto determinado, es decir, busca la aplicación o utilización de conocimientos desde una o varias áreas especializadas, con el propósito de implementar de forma práctica para satisfacer necesidades concretas, proporcionando una solución a problemas del sector social o productivo. Las etapas para realizar una investigación pueden variar de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio o del área de especialidad. No obstante, a modo general, es posible reconocer 3 etapas. Idealización y conceptualización. Se elige un tema, se plantea la o las preguntas de investigación,
Se revisan antecedentes, se plantean hipótesis y se diseña una metodología y se planean las acciones que se llevarán a cabo. Etapa de ejecución. En esta se valida la hipótesis, se desarrolla la solución aplicando la metodología y se analizan los resultados para dar una conclusión. Y la etapa de resultados de investigación y transferencia. En esta etapa se revisan los resultados de investigación y se analizan los potenciales de transferencia y de definición de mecanismos. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre la investigación aplicada y la documental? Podríamos decir que la investigación documental se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, sino con el propósito de incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad. Y en la investigación aplicada se busca encontrar innovaciones tecnológicas que resuelvan problemas concretos a través de productos o servicios que satisfagan necesidades de las personas. En otras palabras, la primera es una investigación teórica que busca formular nuevas premisas o paradigmas, y la otra es una investigación práctica, de aplicación, que genera nuevos productos o servicios o bien busca la mejora de los ya establecidos. Sin embargo, y para finalizar, es importante considerar que la investigación aplicada no podría desarrollarse al margen de conocimientos teóricos y básicos. Requiere de un conocimiento teórico que en la mayoría de los casos se basa en la investigación básica, esta que antecede o se parece a la documental. Finalmente, amigos, si bien la investigación documental y la investigación aplicada poseen objetivos diferentes, ambas han aportado grandes avances al conocimiento humano, resaltando esenciales para aportar al beneficio de nuestra sociedad. Gracias a ellas, contamos con un conocimiento, tecnología y progreso, traducido en innovaciones de productos y servicios, fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar el avance de nuestro mundo. Esperamos que haya sido de provecho y que les haya quedado claro, y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Su amiga y servidora, Shirley Olvera. Hola amigos, hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast La Curaduría de la Investigación. Como saben, este espacio está dedicado a platicar, conocer y analizar todo lo referente a qué hacer para hacer una buena investigación. En esta emisión hablaremos de investigación documental versus investigación aplicada. ¿Saben qué es una o la otra? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Dónde y cuándo aplicarlas? Pues vamos a conocerlos. Comenzamos. Investigar es buscar, conocer, encontrar. Hablar de investigación científica es hablar de método, de ciencia, de proceso. Podríamos definir a la investigación científica como el proceso sistemático de investigación que contiene elementos estructurados para dar respuestas objetivas a las problemáticas planteadas. Ahora bien, según el objeto de estudio o la problemática planteada y lo que queremos obtener, será el tipo de investigación a realizar. Y para ello existen varios tipos de investigación científica. Está la investigación básica, la investigación aplicada, la investigación documental, la de campo, la experimental, la no experimental, la exploratoria, la descriptiva y la mixta, que en este caso podríamos combinar dos o más de estos tipos de investigación. El día de hoy nos enfocaremos a conocer y desglosar dos de ellas, la investigación aplicada y la documental. En la investigación documental constituye una estrategia metodológica que emplea la investigación científica para realizar la revisión de antecedentes de un objeto de estudio y para construirlo conceptualmente.
Este tipo de investigación se realiza apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística. La primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc. La investigación documental nos permite poner en contexto el fenómeno a estudiar, estableciendo relaciones diacrónicas y sincrónicas entre acontecimientos actuales y pasados. Posibilita una mirada retrospectiva hacia atrás, una mirada actual y otra prospectiva hacia adelante de la realidad que es objeto de indagación. Es decir, es revisar el pasado, analizarlo en el presente y proponer un futuro con bases teóricas. El análisis de esos documentos supone la lectura de estos como si fuesen textos. A estos textos se los indaga haciéndose preguntas y se los observa como a cualquier acontecimiento que se está produciendo actualmente. Es decir, es como si los entrevistáramos, pues. Al hablar de documento, nos referimos a una amplia gama de registros escritos y simbólicos, así como a cualquier material y datos disponibles. Los documentos incluyen cualquier cosa existente previa y durante la investigación, es decir, lo que ya está escrito o lo que se está desarrollando. Estos documentos se clasifican según su materialidad, en escritos visuales o audiovisuales. Según el contenido, en documentos acerca de hechos reales y documentos acerca de hechos de ficción. Según la intencionalidad con que se hayan producido, se clasifican en públicos o privados. Según el modo de transmisión de los símbolos que contiene, en documentos que hacen referencia a los restos físicos de una cultura o documentos orales. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas del uso de materiales documentales? En primer lugar, su bajo costo en la provisión de gran material informativo. Los podemos encontrar en diferentes lugares y ahora con el acceso a Internet, pues desde cualquier parte del mundo. Su carácter no reactivo, es decir, por constituir material previo a cualquier investigación, estos no suponen la distorsión que puede ser producida como consecuencia de la presencia del investigador, como en el caso de la observación y la entrevista. Es decir, es objetiva y no da pie a ser subjetivos. Su carácter de exclusividad. De ahí que el contenido informativo que proporcionan los materiales documentales revisten un carácter único, pues ya han sido producidos y no obtenidos a partir del empleo de técnicas de observación y conversación. Revisten también un carácter de historicidad. Han sido producidos antes de que el investigador se interese por ellos, sin su intervención en el marco de un contexto socio-histórico y cultural, determinando que le han impreso ciertas características. Sin embargo, también representa algunas desventajas. Por ejemplo, la intencionalidad selectiva en su proceso de conservación, es decir, el riesgo que supone la conservación del material documental. La selectividad que puede operar como una fuente de reactividad en el sentido que contamina la información contenida en los documentos. Por otro lado, su carácter de datos secundarios, o sea, producidos con propósitos diferentes a los del investigador. De ahí que presentan ciertas limitaciones de partida respecto de su uso. Y el problema que se plantea en su interpretabilidad. Si sostenemos que los materiales documentales son productos simbólicos previos a cualquier investigación, estos han sido elaborados atendiendo a características contextuales e históricas particulares. Esto hace que haya una distancia con quien realiza una lectura del material documental, distancia que aumenta la posibilidad de múltiples interpretaciones. De ahí que el material documental es susceptible de ser manipulado y alterado en su significado simbólico. El riesgo que supone el empleo
del material documental sin un sentido crítico y sin tener en cuenta que constituye un material socialmente construido mediante intencionalidades diversas. De ahí que no sean expresiones fidedignas para ser empleadas como datos primarios de una investigación. En otras palabras, el consultar documentos sin validez teórica o sin respaldo de autores reconocidos o sin constatar que sean fuentes fidedignas. No podemos suponer que páginas como El Rincón del Vago o blogs sin autores o referencias tengan validez y los tomemos como de facto. Todos estos factores son muy importantes de considerar a la hora de estar realizando la curaduría de la investigación. Por eso debemos tomar en cuenta lo siguiente: confirmar la autenticidad del documento, que el estilo y contenido sean representativos de la época en que se enmarca el documento. Vamos entendiendo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la investigación aplicada. Esta investigación consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos. Está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo o propósito específico práctico, enfocándose en la búsqueda y la consolidación del conocimiento para su aplicación y por ende para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico. Esta investigación se realiza para determinar los posibles usos de los resultados de investigación básica o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos específicos predeterminados, lo que implica un intento de solucionar problemas específicos. Esta expresión se popularizó durante el siglo XX para referirse al tipo de estudios científicos orientados a resolver problemas de la vida cotidiana y a controlar situaciones prácticas. Actualmente, este tipo de investigación se posiciona como un ámbito muy fértil, considerando la alianza establecida entre la educación y la industria. La investigación aplicada se centra en la resolución de problemas en contexto determinado, es decir, busca la aplicación o utilización de conocimientos desde una o varias áreas especializadas, con el propósito de implementar de forma práctica para satisfacer necesidades concretas, proporcionando una solución a problemas del sector social o productivo. Las etapas para realizar una investigación pueden variar de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio o del área de especialidad. No obstante, a modo general, es posible reconocer 3 etapas. Idealización y conceptualización. Se elige un tema, se plantea la o las preguntas de investigación, se revisan antecedentes, se plantean hipótesis y se diseña una metodología y se planean las acciones que se llevarán a cabo. Etapa de ejecución. En esta se valida la hipótesis, se desarrolla la solución aplicando la metodología y se analizan los resultados para dar una conclusión. Y la etapa de resultados de investigación y transferencia. En esta etapa se revisan los resultados de investigación y se analizan los potenciales de transferencia y de definición de mecanismos. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre la investigación aplicada y la documental? Podríamos decir que la investigación documental se lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, sino con el propósito de incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad. Y en la investigación aplicada se busca encontrar innovaciones tecnológicas que resuelvan problemas concretos a través de productos o servicios que satisfagan necesidades de las personas. En otras palabras, la primera es una investigación teórica que busca formular nuevas premisas o paradigmas, y la otra es una investigación práctica, de aplicación, que genera nuevos productos o servicios o bien busca la mejora de los ya establecidos. Sin embargo, y para finalizar, es importante considerar que la investigación aplicada no podría desarrollarse al margen de conocimientos teóricos y básicos. Requiere de un conocimiento teórico que en la mayoría de los casos se basa en la investigación básica, esta que antecede o se parece a la documental. Finalmente, amigos, si bien la investigación documental y la investigación aplicada poseen objetivos diferentes,
Ambas han aportado grandes avances al conocimiento humano, resaltando esenciales para aportar al beneficio de nuestra sociedad. Gracias a ellas, contamos con un conocimiento, tecnología y progreso, traducido en innovaciones de productos y servicios, fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar el avance de nuestro mundo. Esperamos que haya sido de provecho y que les haya quedado claro, y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Su amiga y servidora, Shirley Olvera. Hola amigos, hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast La Curaduría de la Investigación. Como saben, este espacio está dedicado a platicar, conocer y analizar